Bienvenido a Territorio Alfa. Hoy vamos a hablar de ventajas competitivas y para ello lo que he hecho ha sido tomar el libro de Pat Dorsey, El pequeño libro que genera riqueza, y digamos resumir la primera parte de este libro, en donde nos va definiendo cuáles son las ventajas competitivas que puede tener una empresa dentro de su mercado. Voy a empezar ya directamente, sin más preámbulos, para intentar que esto no quede demasiado largo, y vamos a empezar viendo que de vez en cuando nos podemos dar cuenta que hay determinadas empresas que son capaces de generar beneficios por encima de la media. Esto es algo que en principio es atípico, puesto que lo normal es que los rendimientos de capital de las empresas digamos fluctúen en torno a la media del sector, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con una empresa que consistentemente logra ser mejor que sus competidores, podríamos intuir que tiene algún tipo de ventaja, ¿no? Entonces, estas ventajas, que también son denominadas como fosos económicos, lo que son es ciertas características estructurales que hace que esa empresa en concreto pues tenga gran resistencia a las acometidas de la competencia. Esto lo que produce asimismo es que vayamos a tener negocios con flujos de caja que están más protegidos, es decir, vamos a tener más valor encerrado en esa empresa, puesto que el futuro de esos flujos de caja va a ser más seguro de alguna manera, y esto a su vez lo que produce es que la empresa vaya aumentando su valor intrínseco a lo largo del tiempo. Es muy habitual, y Pat Dorsey empieza avisándonos de que existan algún tipo de características que podamos confundir con lo que son ventajas competitivas. Él habla de estas cuatro, ¿no? Es decir, el tener grandes productos, altas cuotas de mercado, o equipos gestores muy eficientes, o eficiencia operacional, que obviamente son características positivas dentro de una empresa, pero que no necesariamente se convierten en ventajas competitivas, ¿no? Así, por ejemplo, tener un producto estrella, un producto superventas, no proporciona a la empresa una ventaja consistente en el tiempo. Dejando esto claro, nos metemos ya con las ventajas competitivas. Entonces, Pat Dorsey nos habla de cuatro grandes grupos. El primero de ellos son los activos intangibles, que a su vez se dividen en tres patas: las marcas, las patentes y las licencias. Bien, las marcas, básicamente la ventaja competitiva aparece en una marca cuando ésta tiene capacidad para poder fijar los precios o obtener clientes de forma recurrente, ¿no? Especialmente en el tema de la fijación de precios, ahí pongo, por ejemplo, la famosa cajita de la joyería Tiffany's, que lo que nos está ofreciendo como poder de marca, digamos, y como ventaja competitiva, es que simplemente un producto a priori similar al de la competencia va a poder ser cargado con una prima extra en el precio que los consumidores van a aceptar, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que las marcas, cuando se habla de ellas en términos de ventaja competitiva, lo que suponen es que van a tener una determinada influencia en el comportamiento del consumidor, que lo que les permite es aumentar los precios frente a productos competidores. Sí, es verdad que es fácil confundirse con el tema de las marcas y la ventaja competitiva, puesto que no hay que confundir la popularidad de una marca con que ésta tenga ventaja competitiva. Una marca puede ser extremadamente popular, pero no tiene por qué suponer una ventaja. Entonces, ahí os pongo el caso de BMW y Mercedes, que son marcas obviamente súper reconocibles por todo el mundo, pero no quiere decir que sean o que ostenten la capacidad de
de fijar una prima extra en el precio. Son dos marcas, digamos, con productos sustitutivos, con un rango de producto definido en función de un tipo de consumidor, con unos rangos de precio y básicamente son equivalentes, por decirlo de alguna manera. Sí es verdad que como marca, aunque no tengan esa ventaja competitiva de poder aumentar el precio, sí tienen otras ventajas, es decir, permiten, por ejemplo, al consumidor realizar una búsqueda del producto que le interesa de forma muy sencilla, pero, insisto, no quiere decir que el ser muy conocidas suponga tener una ventaja competitiva. Uno de los problemas, de hecho, de las marcas es que no necesariamente tienen que ser permanentes en el tiempo, sí, en caso de tener esa ventaja competitiva. Ahí lo que os pongo es el caso, bueno, tampoco es que sea una empresa importante, pero como producto es bastante significativo. Es decir, hace ya bastantes años había una marca en España que vendía jerseys y bueno, pues en esa época todo el mundo se mataba por tener un jersey con el loguito de Privata en el brazo. Eso que pudo suponer una cierta ventaja competitiva en términos de marca, perdió, como pongo ahí, perdió el brillo, ¿no? Y hoy en día pues nadie recuerda ya esta marca, ¿no? Entonces, ojo con las marcas, porque sí es verdad que pueden perder esa característica que le otorga la ventaja competitiva. Luego, por otro lado, seguimos en intangibles y vemos las patentes. Básicamente es sencillo, las patentes es obtener protección legal para nuestro producto de forma que los competidores no lo puedan vender. Básicamente las patentes tienen bastantes peligros, puesto que en primer lugar tienen una vida finita, es decir, una patente en el momento en que vence, pues se acabó, todo el mundo, todos nuestros competidores van a poder duplicar nuestro producto y lo van a poder vender en el mercado, con lo cual hay que tener en cuenta que el hecho de tener una patente no quiere decir que vayamos a tener la ventaja competitiva consistente, ¿no? Por otro lado, las patentes son revocables, es decir, son susceptibles de tener enredos judiciales, ¿no? De manera que si a la competencia le puede interesar mucho ese tipo de producto que nosotros tenemos, nos pueden llevar a un litigio para intentar revocar la patente, ¿no? Con lo cual ese es otro riesgo. Y probablemente el más importante a la hora de analizar una empresa en la que estamos, digamos, intuyendo que puede tener una ventaja competitiva en términos de patentes, es que no puede depender de unas pocas patentes. Es decir, es muy importante que la empresa, digamos, tenga un ciclo de innovación interno que le permita ir sustituyendo patentes que van a vencer por nuevas patentes, ¿no? Al final, básicamente partimos de que como tienen vida finita, si no sustituyo, pues la posible ventaja competitiva va a morir, ¿no? Con lo cual lo que estamos buscando son ventajas competitivas permanentes. Luego, por último, tenemos las licencias, que es algo similar en la medida en que dificultan o imposibilitan a la competencia entrar en el mercado. Las licencias básicamente suelen estar sujetas a ciertas restricciones en el precio, pero en algunos casos sí es cierto que podemos encontrar que obtenemos una licencia para operar en determinado sector o mercado y que además no tenemos supervisión sobre el precio. Esto claramente es vivir en un monopolio, ¿no? que es maravilloso en términos de la empresa, ¿no? El decir, soy el único que puede hacer este tipo o que puede trabajar en este tipo de mercado y además puedo poner el precio que yo quiera, con lo cual realmente una buena licencia o incluso
varias pequeñas licencias pueden hacer que nuestra empresa tenga un foso duradero en el tiempo y muy, muy potente. Bien, en segundo lugar, tenemos como ventaja competitiva los costes de sustitución. Y es una ventaja que implica que nuestro consumidor es reticente al cambio de producto o de servicio que estamos ofreciendo, ¿no? Básicamente, esta baja probabilidad de que el consumidor cambie hacia un competidor deriva, entre comillas, de la vaguería, ¿no? Es decir, aunque el coste del cambio no sea grande y el beneficio sí pueda serlo, el consumidor prefiere quedarse como está, ¿no? Ahí os pongo, por ejemplo, el caso de Adobe, que imaginar pues un diseñador gráfico que ha estudiado con ese entorno de programas, que ha empezado sus primeros trabajos en ese entorno de programas, si se independiza y monta su propia empresa, es complicado que cambie ese entorno, ¿no? Lo más normal es que mantenga su flujo de trabajo dentro del universo Adobe. Incluso si alguien saca aplicaciones parecidas a bajo coste, digamos que el posible riesgo que encuentra el consumidor ante el cambio, aunque ese riesgo sea pequeño, pues hace que prefiera quedarse donde está, ¿no? Sí es importante que este tipo de ventajas no las busquemos en negocios orientados al consumidor, básicamente porque son negocios extremadamente sustitutivos y es muy fácil ahí sí cambiar de un negocio a otro por parte del consumidor. Bien, en tercer lugar lo que tenemos es la ventaja que se produce por el llamado efecto red, ¿no? Entonces, el efecto red básicamente consiste en que el valor de nuestro producto o servicio aumenta a medida que más usuarios lo utilizan, ¿no? A medida que tenemos más clientes. Digamos que es una especie de círculo virtuoso, ¿no? En el que una red grande va a expulsar fácilmente a las redes pequeñas, que a su vez van a producir una retroalimentación del tamaño de nuestra red grande, ¿no? Ahí, de hecho, aunque es un ejemplo un poco cogido por los pelos, pero digamos que si tendemos a comparar Facebook con Google Plus, en tanto Google Plus red social exclusivamente, vemos como si yo, usuario, me doy de alta en Google Plus y resulta que en Google Plus no hay contenido que me interese porque no hay usuarios que generen ese contenido, pues me termino yendo o quedando en Facebook porque es donde más contenido voy a encontrar, ¿no? Es importante a la hora de atisbar esta ventaja competitiva, el saber que normalmente es una ventaja que está basada en negocios que, digamos, tratan con información, que es un bien no rival, ¿no? Un bien rival, digamos, que es aquel, como por ejemplo puede ser un coche, ¿no? En el que solo un usuario puede utilizarlo al mismo tiempo, ¿no? La información puede ser utilizada por muchos usuarios al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual sí es verdad que son tipos de negocios que suelen estar basados en información. En el libro de Dorsey nos pone el ejemplo de Amex, por ejemplo, de las tarjetas Amex, que obviamente, digamos, se retroalimentan en la medida en que tienen más usuarios que van a disfrutar de las ventajas de las tarjetas en los comercios, pues más comercios habrá que quieran pertenecer a la red Amex, y cuantos más comercios hay que pertenecen a la red Amex, más fácil es que nuevos usuarios se integren dentro de esa red, digamos, contratando la tarjeta, ¿no? Sí es verdad que el efecto red
tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Las grandes ventajas es que una vez alcanzado el tamaño, un tamaño importante, digamos, son muy difíciles de replicar, ¿no? Con lo cual, de ahí se deriva que tener una ventaja temprana en un mercado con efecto red es realmente una ventaja bastante insalvable. Y además, probablemente lo mejor que pueda tener el efecto red es que se produce un beneficio no lineal, ¿no? De alguna manera, cada usuario nuevo, cada cliente nuevo, entendido como si fuera un nuevo nodo dentro de nuestra red, lo que va a conseguirnos es multiplicidad de conexiones, con lo cual el beneficio va a ser más que lineal, ¿de acuerdo? Sí es cierto que, como todas las ventajas, pues pueden terminar desapareciendo, pueden aparecer disruptores en el mercado que limiten esa ventaja competitiva, ¿no? Uno de ellos es que necesitamos mantener la red cerrada, ¿no? Que necesitamos tener mucho control sobre nuestra red para digamos, no dejar entrar a nadie en este mercado nuestro, ¿vale? Asimismo, es complicado digamos, desarrollar el efecto red en mercados muy nuevos donde los consumidores aún están formando las preferencias, ¿no? Es decir, nosotros podemos intentar generar este efecto red en un nuevo mercado, pero sí es verdad que si llega otro competidor y toca justo la tecla necesaria que, digamos, equilibra las preferencias de los consumidores, nos puede llegar a expulsar. Bien, y por último, la última ventaja competitiva sería la ventaja de costes, que al final es tan sencillo como ser capaces de tener menores costes que la competencia de forma sostenible, ¿no? Entonces, en este aspecto hay que buscar dos cosas. Primero, en general hablamos aquí de productos sustitutivos, es decir, es fácil encontrarlo cuando hablamos de productos sustitutivos, puesto que el precio se convierte en algo realmente importante, con lo cual paralelamente el coste al que nosotros fabricamos o damos ese servicio es determinante. Y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que la ventaja en coste sea difícil de replicar. Bien, tenemos, Pat Dorsey lo que nos habla es de 4 tipos de ventaja en costes, que son tener procesos más baratos, tener mejores localizaciones, tener activos únicos o tener más escala que la competencia, ¿no? Entonces, una por una, digamos que son relativamente sencillas de entender. En principio, las ventajas de costes vía procesos es cierto que no deberían existir. Básicamente porque si yo soy capaz de fabricar un producto con unos menores costes, lo normal es que la competencia replique mis procesos y terminen fabricando también con menores costes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este sentido pueden aparecer dos dinámicas. En primer lugar, que tarden mucho en duplicar ese proceso que yo he conseguido, ¿no? Es decir, que yo tenga una ventana temporal más o menos amplia en la que me puedo aprovechar de esos bajos costes. Y luego otro caso es que la competencia, al asumir ese proceso que me permite tener la ventaja competitiva, lo que hace es cargarse su propio negocio. Esto es bastante fácil si, por ejemplo, pensamos en Ryanair. La aerolínea de pronto entra en un mercado que ya estaba sentado, en donde las distintas empresas tienen sus dinámicas, funcionan y, bueno, digamos que hay un equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que aparece Ryanair y con un modelo totalmente distinto. Un modelo que, digamos, aprieta un poquito al consumidor a cambio de ofrecerle una ventaja en precio muy, muy importante. El resto de empresas, ¿qué es lo que puede hacer? Básicamente
de entrada nada. ¿Por qué? Porque imaginar qué pasa si una aerolínea importante de pronto deja de utilizar los aeropuertos importantes, deja de permitir entrar con determinado equipaje en cabina o empieza a hacer sorteos en cabina, ¿no? Pues al final es algo que puede ser copiado, pero va a tardar mucho tiempo en surtir efecto en lo que es el negocio. Entonces, ese tiempo es una ventaja competitiva extremadamente importante. Bien, por otro lado tenemos la localización. Es una ventaja realmente bastante duradera y difícil de duplicar, ¿no? Y al final hay que pensar en términos de empresas que manejan productos homogéneos, generalmente pesados, baratos y que son consumidos cerca de donde se producen. El ejemplo puede ser bastante sencillo. Imaginaros que China es el principal consumidor mundial de lo que sea, de cobre, no sé si es el caso o no, pero imaginaros que es así, y yo produzco cobre. Bien, si mi centro de producción está físicamente muy cerca del consumidor, mis costes automáticamente van a ser menores que la competencia. ¿Por qué? Porque voy a tener que desplazar mis envíos mucho menos tiempo y en mucha menos distancia que a lo mejor alguien que exporte desde Estados Unidos, imagina. Entonces, digamos que esa eficiencia en el coste frente a la competencia la vamos a obtener derivada de la localización, ¿vale? Bien, luego tenemos los activos únicos y esto es muy clásico el pensar también en materias primas y en el caso de las minas, ¿no? Es decir, es muy sencillo entender que si yo poseo una mina de lo que sea, que digamos por sus características geográficas o por la configuración de la propia mina me supone unos menores costes de extracción del mineral, pues automáticamente tengo un activo que me está proporcionando una ventaja competitiva que yo puedo trasladar luego al precio. Bien, y por último el tema de la escala. En el tema de la escala es importante saber que realmente el tamaño relativo es lo que importa, es decir, no tanto el tamaño absoluto. Y esto viene derivado por el balanceo que podemos hacer a través de los costes fijos y costes variables. Ahí os pongo que os menciono el tema de los beneficios incrementales. Esto es lo que realmente proporciona el tener una escala mayor que nuestra competencia, ¿no? Es fácil pensarlo en caso, por ejemplo, de una red de distribución. Si yo tengo una red de distribución con muchos puntos a lo largo de todo un país, por ejemplo, para mí generar una entrega en un punto nuevo prácticamente me supone un coste variable cero, ¿de acuerdo? Con lo cual, frente a empresas que tengan redes de distribución más pequeñas, voy a obtener una ventaja competitiva. Lo mismo pasa con el tema de la producción, ¿no? O sea, imaginaros una empresa cuya fábrica es capaz de producir permanentemente al 99% de capacidad, ¿no? Si yo soy capaz de repartir mis costes fijos en una mayor base de ventas, al final lo que hago es conseguir que mis costes sean menores por unidad de producto de alguna manera, ¿no? Entonces ahí puedo obtener una ventaja en términos de escala frente a la competencia. Y luego, por último, nos habla Dorsey de los mercados nicho, ¿no? Los mercados nicho al final son mercados tan pequeños que solo pueden mantener a una empresa rentable, es decir, en el que la competencia no puede perdurar porque siempre va a haber
un solo ganador. Entonces al final se convierte en un cuasimonopolio que permite a una empresa por tamaño en ese micro nicho, digamos, ser el único actor rentable del sector, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en estos tres puntos son los que nos pueden proporcionar ventajas a raíz de la escala. Y bueno, básicamente eso es todo. Como os decía al principio, esta es una primera parte, esta es la primera parte del libro donde básicamente lo que hace Dorsey pone muchos ejemplos de todo tipo de ventajas competitivas y en la siguiente parte del libro lo que hace es ampliar un poco en términos de análisis, en términos de cuándo se van a erosionar estas ventajas competitivas y por qué, etcétera. Entonces, os insisto en que recomiendo que os hagáis con el libro porque es realmente interesante y es muy buena introducción al tema. Y nada más, con esto acabo y bueno, pues como siempre dejaré colgada la presentación en la página web y bueno, si queréis os podéis hacer con ella. Un saludo.